Bienvenidos a todos a Transición. Esta noche estamos abriendo y para estudiantes de secundaria con dislexia y tenemos con nosotros a Claire Carlwine, quien está con nosotros desde el Estado y Centro de Recursos de Educación. Kristen Allen, consultora asociada educativa del Departamento de Educación de Connecticut con la Oficina de Dislexia y Discapacidades, y también a Jennifer Sullivan, asesora y autor. Muchísimas gracias a todos por unírsenos y si pueden tomar la palabra, por favor. Voy a comenzar. Siguiente lámina, por favor. Vamos a estar empezando hablando de cómo equipar a estudiantes de secundaria con dislexia para la vida, más allá después de la secundaria. Vamos a empezar hablando de tecnología de asistencia. Voy a tratar de que quede claro de cuál es esta tecnología. Si pueden pasar a la siguiente lámina. Vamos a hablar primero de la definición que viene de la ley de educación para personas con discapacidad. Por ley, es cualquier equipo o dispositivo, ya sea adquirido de manera comercial o modifique o personalice, que se utiliza para mantener, aumentar las capacidades de un niño con discapacidad. Esas son muchas palabras para tecnología, básicamente, que se utiliza para asistirles de cualquier manera. La tecnología asistiva no tiene que tener baterías o operar con electricidad para ser considerada como tal. Yo he visto cosas tan sencillas como resaltadores ser considerados tecnología asistiva porque los estudiantes eso les ayuda a ver la información en el texto que están leyendo, o puede ser algo de alta tecnología como algo que el estudiante utiliza para comunicarse, cualquier cosa de por medio. Esta noche yo estaré tratando de enfocarme en la tecnología que esté disponible a nivel amplio y cosas que fácilmente puedan utilizarse por los estudiantes. Trato de asegurarme de que la tecnología que coloco aquí sea algo que sea fácil de utilizar para todos. Si tienen un estudiante con un plan individualizado de educación, quizá han visto ya la tecnología asistiva en su plan individualizado o IEP. Por supuesto, tengan en mente que después de la secundaria, incluso si no reciben servicios de su universidad, la tecnología asistiva de nuevo es algo que está disponible ampliamente y son cosas a las que pueden tener acceso sin importar qué. Siguiente. Una cosa que sí quiero asegurarme que quede claro es que no hay dispositivos de tecnología asistiva que sugiera únicamente para estudiantes con dislexia. Y eso es porque todos los estudiantes con dislexia son distintos y tienen diferentes necesidades. Así que en lugar de eso, yo sugeriría tecnología asistiva para estudiantes que tengan necesidades relacionadas con dislexia, las cuales puede incluir estudiantes con distintos diagnósticos como los planes individualizados, los IEP en sí, o Toggle, los dispositivos de tecnología que está individualizado a cada estudiante, y hablaré de cómo seleccionar la mejor herramienta para utilizar de acuerdo a su necesidad. Ninguno de los presentadores ni la organización está apoyando ningún dispositivo, software o otro dispositivo comercial en particular. Siguiente. Así que voy a resaltar en nuestra biblioteca en Waterbury. La biblioteca CERT está en la calle Union en Waterbury. Si conocen la Plaza Brasmill, ahí es donde estamos. También tenemos una estatua enorme al lado del edificio. Es el edificio que se ve así. Está justo detrás de mí. Para tener una membresía es completamente gratuita de la biblioteca. Solo tienen que vivir, trabajar o asistir a educación superior en Connecticut. Tenemos más de 200 dispositivos de tecnología asistiva disponibles para prestar, incluyendo iPads, con cientos y cientos de aplicaciones de tecnología asistiva. Y si hay algo específico que quieran ver, siempre pueden contactarnos y pedir que lo agreguemos al iPad específicamente, pero también existen otras tecnologías que no están en el iPad que les mostraré
Y la tecnología típicamente puede ser tomada prestada por hasta 3 semanas. Y eso está muy bien porque, como sabemos, algunos de esos dispositivos pueden ser muy costosos y no quiero que compren algo y que descubran después que no les funciona. Así que, de nuevo, por favor, siéntanse en libertad de ver nuestro catálogo. Ahí está el enlace, citycirc.org/library, y también pueden verificar cualquier cosa ahí. Siguiente lámina. Yo voy a comenzar antes de ver la configuración. Yo sí quiero que hablemos de la mejor manera de seleccionar la tecnología para ustedes. Y yo creo que lo primero que tienen que pensar es, por supuesto, qué tipo de dispositivo están utilizando, si tienen una MacBook, si tienen una Chromebook, si tienen solamente un teléfono inteligente y qué tipo de teléfono inteligente. Esas son las primeras cosas que deben considerar. Deben de pensar si es algo que necesita usar Wi-Fi o tener acceso celular. Por supuesto, tienen que pensar también en el costo. Yo me he dado cuenta que la mayoría de las aplicaciones hoy en día requieren una suscripción pagada. Si cuesta algo en lugar de pagar en una única ocasión, pues puede ser algo frustrante. Así que siempre recomiendo que prueben algunas cosas primero. Si es un dispositivo en específico en lugar de un software o una aplicación en su dispositivo, definitivamente vale la pena verificar la garantía y asegurarse que si esta pieza se rompe, si me la reemplazan. Así que hay diferentes preguntas que quieren hacerse antes de comprar una tecnología. De nuevo, eso es algo que con lo que CERC les puede ayudar en cuanto a la investigación. Como dije, no podemos recomendar ni apoyar un producto en específico sobre otro, pero sí les podemos responder las preguntas. Cuando- Lo primero que quería ofrecer, dado que la mayoría de los estudiantes universitarios tienen acceso a laptops o tablets o teléfonos inteligentes, les aliento a que vean a la configuración que ya viene en el dispositivo. Si no están seguros dónde entrarla o cómo ajustar la configuración, pues simplemente busquen en Google el nombre del dispositivo más a características de accesibilidad o configuración de accesibilidad. Eso siempre va a estar actualizado con la versión más actualizada. Sé que muchos de ustedes estarán familiarizados con la mayor parte de esto, pero por supuesto siempre existen opciones para dictar conferencias de texto cuando se está digitando. No siempre está disponible en todos los idiomas, pero en la mayoría de idiomas lo he visto que está disponible. Quizá puedan cambiar la pantalla para ajustar el contraste o el brillo. Eso puede ser muy útil para evitar que se desgaste en la vista. También cuando el cursor está por encima del texto, y eso incluye, por cierto, texto que esté ya sea en un software que habla como si fuera PowerPoint versus una página web. Debe de funcionar para ambos. Siempre está la opción de cambiar la letra o aumentarle el tamaño. Y algo, bueno, yo utilizo mi celular, es la opción de tiempo de pantalla. Yo utilizo el control de tiempo de pantalla, yo bloqueo el acceso a ciertas pantallas a cierta hora. Para mí son 2 horas porque quiero asegurarme que me enfoco en las cosas importantes y no estar buscando cosas sin sentido. Eso puede ayudar mucho. Pueden apagarlo fácilmente cuando sea necesario, pero ciertamente para un estudiante que tenga varias cosas para distraerle, quizás sea algo de mucha utilidad. Siguiente lámina, por favor. Lo primero que yo quería ver y como recordatorio, yo seleccioné dispositivos y aplicaciones que se utilizan comúnmente en estudiantes que tienen necesidades similares a los estudiantes con dislexia, SLT, porque personas con distintos diagnósticos o que no tengan un diagnóstico que necesiten ayuda para permanecer enfocados. Tenemos todos esos artículos en la biblioteca CERC. De nuevo, pueden venir, nos encanta que nos visiten. Espero que ustedes puedan venir a ver lo que tenemos. Así que el primer artículo es simplemente un temporizador visual con una pantalla blanca, con una pizarra en blanco.
No tiene que utilizar de nuevo necesariamente batería o electricidad para ser considerado tecnología de asistencia. Entonces es simplemente un temporizador visual. Me gusta mucho porque eso me da, como dije, esa idea visual del tiempo que ha pasado y yo puedo anotar cosas en media hora, tienes que volver a seguir trabajando, cosas así. En la biblioteca CERC tenemos muchos juguetes de ansiedad, a todo el mundo le gusta algo distinto. Si busca en Amazon o incluso a la tienda del dólar, veo cientos de juguetes de manipulación de ansiedad. Simplemente elijan uno que les guste. También audífonos con cancelación de ruido. Eso de nuevo puede ser algo muy bueno para ayudar con las distracciones. Sí recomiendo que busquen unos que también puedan conectarse por Bluetooth. Así usted puede poner música en los audífonos o incluso poner ruido blanco si eso es algo que les ayuda. Y del resaltador o la tira para leer, lo he visto que viene de distintos colores y yo los he utilizado anteriormente con mis estudiantes cuando yo era maestra para simplemente ayudar a enfocarse en una página o en la línea en la que se encuentran de nuevo. Vienen vienen en varios colores y son grandes como una hoja de papel o tan pequeñitos como el que está en la foto. Así que estas son algunas aplicaciones o softwares que verán de nuevo. Estas aplicaciones yo las llamo como la de un cuchillo suizo porque tienen muchísimos usos y de nuevo eso dependerá de dónde estarán utilizando el software o la aplicación, principalmente si solamente tienen un teléfono inteligente para accesar el internet, ciertamente no va a necesitar algo que también puedan encontrar en la página web regular porque van a estar enfocados en la aplicación. La notabilidad es lo primero. Yo no voy a detallar cada uno, pero son bastante similares. Sí puse una nota debajo que cuando el mes pasado hice la presentación, donde estaban disponibles, en qué plataformas. Yo personalmente utilizo la aplicación de notas de iPhone constantemente. Me gusta mucho que yo puedo poner enlaces, puedo poner fotos y muchas cosas. Está también Google Keeps y las notas Microsoft One. La mayoría de estas aplicaciones, como dije, están disponibles en varios lugares, así que eso es de mucha utilidad. La de Notability, perdón, todas pueden, por ejemplo, utilizar habla a texto, por ejemplo, si están escuchando una clase, eh, pueden ah, generar el texto mientras el profesor está hablando y usted tiene las notas ahí mismo. O de nuevo, si hablar es más rápido para ustedes, pues lo pueden también utilizar con mayor facilidad. Siguiente. Organizar un mapeo mental. Si no están familiarizados con eso, vean la foto en la parte inferior. Básicamente es una forma de organizar sus ideas o organizar conceptos. Yo creo que todo esto es gratis, por lo menos al principio. Creo que MRLO Mirlo tiene una versión pagada también, pero de nuevo todos hacen cosas muy similares. Le permiten colocar diferentes a medios. También los estudiantes quizás están familiarizados con Jamboard. Eso desapareció en el 2024. Big Jams es el reemplazo. Si conocen Jamboard, pues se sentirán muy cómodos con Big Jam. De nuevo, a mí me gusta mucho. Yo noté que muchos estudiantes con dislexia y necesidades similares tienden a pensar distinto. A veces una nota estándar no les funciona. Y esa es la forma en la que ellos fácilmente pueden tomar notas o pensar en conceptos y cómo conectan entre ellos. Creo que es muy chévere. Siguiente lámina, por favor. Y de nuevo, de la gestión de tareas o proyectos, puse a Google Keep ahí porque hace esas cosas muy bien. Puede también programar recordatorios, también puede poner recordatorios específicos para una ubicación, lo cual me parece que es muy chulo. A Microsoft To Do es uno que utilizo de nuevo para mi día a día.
porque puede hacer recordatorios recurrentes o yo puedo asignarle tareas a mi esposo, yo puedo hacer todo tipo de cosas, así que el aspecto de gestión de proyectos de él es muy bueno. Si el estudiante está trabajando o está haciendo un proyecto, pues fácilmente puede decir, ok, tú vas a hacer esta parte y tú vas a hacer esta otra parte, yo lo voy a asignar, todos vamos a tomar notas y lo compartiremos entre todos. Así que de nuevo, diferentes softwares, diferentes plataformas, un par, los precios son distintos. Como dije, traté de asegurarme que todo estaba disponible de manera gratuita, pero si está gratis, quizá también pueden descargar algunos y a ver cuál les funciona mejor. Siguiente lámina, por favor. Los lápices de lectura son diferentes, como ven, es otro tipo de tecnología. Tengan en mente que pueden tener diferentes precios, tener diferentes características. Yo los he visto de hasta 40 hasta $300. Y realmente, por supuesto, va a depender de las características que estén buscando. Si tenemos diferentes modelos en la biblioteca CERC, pueden ir a probarlos y ver cuál les funciona mejor. Siempre pueden contactar cualquier compañía de tecnología. Que quizá no están permitidos en un examen. Hay algunos lápices que tienen una versión de examen o una configuración para examen. Eso es algo que necesitarían investigar y posiblemente con el coordinador de discapacidad en la universidad si es algo que están viendo cuáles reglas tienen. Pero los lápices de lectura, como ven, funcionan solamente en texto impreso, no funcionan en pantallas. Muchos de ellos se conectan o de manera inalámbrica o con un cable a la computadora y mientras resalta el texto aparece en la computadora, lo cual es muy bueno. Muchos vienen con la habilidad de traducir en distintos idiomas, vienen con la habilidad de utilizar grabación de voz, así que tengan pendiente eso. Siguiente lámina, por favor. Creo que es mi turno ahora. Que yo estamos aquí para hablar de cómo podemos preparar mejor a los estudiantes con dislexia para la vida después de la secundaria. En mi porción yo realmente voy a dar información sobre por qué hacemos la evaluación es tan importante en este proceso. Esta presentación que creé realmente está diseñada para ser práctica y centrada en la familia. Yo he visto los requisitos de transición de Connecticut y explica cómo la evaluación es importante, especialmente mientras los estudiantes se acercan más a la graduación. Van a notar que integré una lámina de preguntas y respuestas en la presentación en lugar de dejar las preguntas para el final. Y esas preguntas salen de mi papel en el estado y respondiendo can, 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 respon- can. Creo que al final can, 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 se sientan más competentes sobre can, 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 ¿no? Pueden tener acomodación, acceso y la independencia después de la secundaria. Para empezar, yo voy a aclarar lo que queremos ir cuando hablamos de evaluaciones de transición. Las evaluaciones de transición son amplias. Eso incluye varias herramientas y actividades que ayudan a que los estudiantes y vean las preferencias y las metas postsecundarias. Hoy yo solamente me enfocaré en una pieza pequeña pero crítica del rompecabezas, que es la evaluación formal. La evaluación formal es solamente un componente de la evaluación de transición, pero tiene un papel único porque dan la documentación que las universidades, programas de entrenamiento utilizan. Can, 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 las formales.
se informa una de la otra o- y enfoque o específicamente estas situaciones formales en relación a la acomodaciones y planificación post-secundaria. Si quieres saber más sobre el completo, los calendarios de interés de estudiantes y planificación de los recursos que se encuentran a la derecha. Y estos recursos van a más profundo y dan recursos a las familias y equipos que quieren entender la evaluación de transición más allá de solo evaluaciones. Puede estar en los requisitos de Connecticut y por qué es importante. Voy a poner la guía de recursos en el chat para que todos puedan accesarla. Sí, y aunque un enlace a su de mucha utilidad. Aquí es una revisión rápida de los requisitos del plan de transición de Conérico para asegurarnos que estamos afianzados en la en Connecticut del plan de transición formal para estudiantes con y lo debe validar a más tardar para los 14 años y a través del proceso PPT. Esto es antes de los requisitos federales, pero es intencional porque le da a los equipos tiempo de manera activa con parte de la planificación y de metas secundarias y servicios de transición. Estas metas tienen selección, de evaluación de desarrollo de habilidades y preparación después de la secundaria. Es importante notar que estos requisitos de plan de transición aplican a los estudiantes con IP. Los estudiantes con los planes 5 se van en un proceso obligatorio de la misma manera. Las escuelas aún son responsables de para el acceso equitativo y debe de considerar si las acomodaciones son adecuadas a medida que aumenta la demanda académica y el estudiante se prepara para un entorno postsecundario. Aquí es donde entran las evaluaciones. Las evaluaciones realmente ayudan a que los ECOs tomen decisiones informadas de base de datos y debe reflejar las necesidades actuales del estudiante, no lo que tenía hace unos años. Eso establece el escenario, la planificación de transición hay bien grandes y es una de las asegurarse que los planes sean significativos y realistas. Los estudiantes con 504 igual requieren una planificación para tener el acceso y prepararse a la secundaria. Podemos hablar de una pregunta común que hacen las preguntas a medida que los estudiantes se acercan a la graduación. Es uno de esas preguntas comunes e importantes. Lo pueden leer aquí, lo puede leer yo en voz alta. La respuesta corta es no. Cualquier evaluación debe hacerse en un caso específico, que es cada 3 años. No hay un requisito de que sea automática, la evaluación se haga gradual. En Connecticut, las decisiones sobre las evaluaciones se hacen a proceso 04 y eso significa que se individualiza en base a las necesidades del estudiante, no necesariamente una lista de cotejo o un plazo para la acción simplemente. Es importante que las familias sepan que ustedes no tienen que esperar que la escuela mencione esto, lo pueden hacer y deben hacerlo las familias, pedir un PPT o 504 para hablar si se necesita una evaluación realizada, especialmente cuando se planea para la vida después de la secundaria. Estas conversaciones son particularmente importantes para los estudiantes que están pensando en la universidad, programas de oficios, videos, los programas secundarios y los informes de evaluación, no necesariamente los IP, los 5 son para determinar la acomodación. Así que mi evaluación no es automática, al planear de antemano y hacer la pregunta con tiempo se asegura que los estudiantes tengan documentación que puedan necesitar para tener acceso a los apoyos después de la graduación. Y eso lleva a un importante que se da cuando los estudiantes del sistema de K2 podemos pasar a esa siguiente lámina. Una de las cosas más importantes que deben de tener las familias es que hay un cambio muy importante después de la graduación en cómo dan los apoyos. En el sistema de los estudiantes tienen derecho a servicios y apoyos a través de un IP o un plan 504. Sin embargo, tanto el IP como el plan 504 termina con la graduación. No se transfiere a la universidad
a la fuerza laboral o a una escuela de oficio. Después de la secundaria, la responsabilidad cambia. No tienen el requisito de dar el servicio a las escuelas, pero sí tienen el requisito de dar acomodación razonable cuando se da la documentación adecuada. Y ahí es donde las evaluaciones son tan importantes. Desde la evaluación se convierte en la fuente principal de documentación que se determina para determinar acomodaciones. Ayuda a explicar cómo la dislexia tiene un impacto en la lectura, escritura o el procesamiento del real y por qué se necesita una acomodación en particular. Piensen en las evaluaciones antes de la graduación, no es solamente problemas planear a futuro, que los estudiantes no pierdan el acceso a apoyos en un punto de atención crítica. Y el cambio, las preguntas las familias que preguntan para dar el video secundario. Puede la universidad o no responder para reiterar. Los planes IP o 504 son parte del sistema educativo de cada y terminan cuando se gradúa el estudiante o la edad máxima. Entonces, el entorno postsecundario es otra ley y otro marco. La universidad, escuela de oficio o empleadores pueden revisar los IP o los planes 504, pero dependen mucho de los informes de evaluación que claramente describen la discapacidad del estudiante y explican cómo tiene un impacto en el aprendizaje y el funcionamiento. De nuevo, por eso las evaluaciones son tan importantes durante la planificación para la decisión. Una evaluación fuerte le da a los programas postsecundarios la información necesaria para determinar las acomodaciones, tales como tiempo exigido, clases motivos. También es importante saber típicamente comparte la documentación y acomodaciones y que Jenny va a hablar de esto después de mi porción. Entonces, tener evaluaciones claras al día ayuda a que los estudiantes tomen ese papel con seguridad. Y eso nos lleva a qué queremos decir cuando decimos una evaluación integral y qué debe de incluir para los estudiantes con dislexia. Podemos pasar a esa siguiente lámina. Un mensaje importante de Connecticut es que no hay un diagnóstico aprobado único. En otras palabras, no hay una prueba, una calificación que diga todo. En lugar de eso, PPT o los equipos 504 tienen la expectativa de seleccionar evaluaciones que sean adecuados para el estudiante y de respuesta a las inquietudes que se están mencionando, especialmente porque es un plan de transición. Esta guía viene directamente de la guía de recursos económicos, específicamente de la discapacidad de lectura y expresión escrita. Y cómo puede tener acceso al aprendizaje y cómo la educación será de utilidad después de la secundaria. La meta no es solamente la elegibilidad, es entender el estudiante lo suficientemente bien para la de cada 12. Entonces, cuando decimos integral, ¿qué áreas pudiera cubrir realmente una evaluación para un estudiante con dislexia? En esta lámina van a ver ejemplos de áreas que pudieran estar incluidas en el integral, pero esto no es una lista de cotejo y no todas las evaluaciones van a incluir todos esos componentes. Vamos a considerar que integral va a depender del estudiante, de las inquietudes que se presentan y cuál es el propósito de evaluación, especialmente cuando estamos hablando de un plan de transición. Para algunos estudiantes, por ejemplo, la evaluación puede incluir evaluaciones de lectura que evalúan las áreas de subcomponentes de codificación, fluidez y o comprensión. Evaluar por escrito de estructura de oraciones o organización también pudiera ser relevante.
En algunos casos también pueden ver las evaluaciones del lenguaje, tanto el entendimiento como la expresión, particularmente si la comunicación verbal tiene un impacto en el acceso postsecundario. Procesamiento cognitivo puede explorarse cuando hay preguntas de cómo el estudiante procesa la información, como la velocidad, memoria o memoria de trabajo, pero de nuevo esto se basa en la necesidad individual y no necesariamente es auténtico. Y cuando es apropiado, las evaluaciones también pueden considerar el funcionamiento ejecutivo o tecnología asistiva, especialmente si esas áreas afectan la habilidad del estudiante de manejar tareas, organizar el trabajo o accesar al currículum de manera independiente. Así que la enseñanza principal es esta. Una evaluación integral es una que da respuesta al estudiante, responde preguntas significativas y da información que será útil para la planificación acceso e independencia después de la secundaria. Vamos a ver otra pregunta común que tienen las familias con relación a quién es responsable de dar las evaluaciones. Un tema difícil. Esa es una pregunta muy importante porque las evaluaciones pueden ser costosas y las familias muchas veces se preocupan si tienen que pagar de su bolsillo. Pero las decisiones de evaluación siempre se van a basar en la necesidad y lo determina el equipo de la escuela. Para estudiantes con IEP, las necesidades de evaluación se hablan y se deciden por el PPT. Cuando se necesita una evaluación para apoyar la programación educativa o el plan de transición, lo da el distrito escolar sin costo para las familias. Para estudiantes con un plan 504, la escuela también determina si es necesaria una evaluación para establecer o actualizar la elegibilidad o las acomodaciones. Cuando se requiere una evaluación para estos fines, la escuela normalmente las da sin costo también. Así que la enseñanza es que las familias deben de sentirse cómodas preguntando sobre las evaluaciones, ya sea que su niño o niña tiene IEP o 504. Eso se va a basar en la necesidad del estudiante y en acceso a la instrucción y apoyo. Esta lámina realmente habla de por qué es importante el momento cuando hablamos de las actualizaciones y evaluaciones. Programas postsecundarios, ya sea universidad, escuela de oficio o agencias de pruebas, requieren evaluaciones que se hayan hecho en los últimos 3 a 5 años. Esa ventana puede variar de acuerdo a la institución, pero las evaluaciones más antiguas muchas veces se cuestionan y no se aceptan. Otra parte importante es que las evaluaciones tienen que reflejar el impacto actual del estudiante. ¿Cómo afecta la dislexia a un estudiante en la escuela básica? Puede ser distinto en la secundaria o en la adultez, especialmente a medida que las demandas aumentan. Por eso la planificación normalmente se da en el año 11 o 12. Eso permite que los equipos consideren si las evaluaciones aún serán válidas después de la graduación y si no, pues planear de acuerdo a eso. Pensar en las evaluaciones actualizadas temprano ayuda a evitar una situación donde el estudiante se gradúe y luego se dé cuenta que no tiene documentación que cumpla con los requisitos secundarios. La meta no es la por hacerla, asegurarse que los estudiantes salen con documentación que les apoye el acceso y le dé una oportunidad continua de independencia. Una pregunta de seguimiento que normalmente se ve es esta: ¿qué tan reciente tiene? Eso más o menos lo dijimos, pero simplemente quería enfatizar. Muchas veces la familia que quieren una regla que normalmente no, muchas veces no hay una que aplique a todo. De nuevo, muchas instituciones postsecundarias buscan evaluaciones que sean completadas de 3 a 5 años. Cada universidad o programa empleador establece su propio criterio de documentación. Así que es importante que investiguen eso. Algunos programas se enfocan en la fecha y otros ven más cerca si la evaluación explica claramente el impacto de funcionamiento de la discapacidad y apoya las acomodaciones que está pidiendo la persona. Por eso es de utilidad que las familias y estudiantes verifiquen los requisitos de documentación directamente con la institución o los programas que consideran, en lugar de asumir que una evaluación vieja simplemente se va a aceptar.
En el 504, el proceso TPT puede ayudar a que las familias pensiones y las evaluaciones van a cumplir con esos requisitos y si la información actualizada sería de utilidad. La meta es la flexibilidad, tener documentación que pueda utilizarse en diferentes entornos, incluso cuando los requisitos son distintos. Cuando los datos de evaluación estén disponibles, la pregunta es, ¿cómo ayuda esto realmente a mi niño para prepararse en la vida después de la secundaria? Primero, los datos de evaluación ayudan a fortalecer las metas de transición de la IP, lo cual mencionamos antes. En lugar de ser general, las metas pueden establecerse en fortalezas y necesidades y una expresión o desarrollar las estrategias organizativas que apoyan la independencia. Los datos de evaluación también ayudan a los equipos a identificar apoyos efectivos. En lugar de adivinar lo que puede ayudar, los datos pueden apuntar a apoyo, el perfil de aprendizaje del estudiante como tecnología asistiva o acomodaciones para reducir el error. Otro resultado importante es tener habilidades de autodefensoría, lo cual Jane mencionará. Cuando los estudiantes entienden los resultados en lenguaje claro y accesible, pueden explicar mejor cómo aprenden y que les ayuda a tener éxito. Y los datos de evaluación ayudan a apoyar a los universidades o oficios, ayuda a planear las secundarias, alineando las tasas de formación con la demanda que enfrentan los estudiantes desde la graduación. Ah, estoy conectada, pero mi computadora dice que se va a apagar. Esperemos que no sea así. Esta pregunta muchas veces se dice porque las familias quieren saber qué realmente la evaluación. Lo más importante de entender es que las evaluaciones no garantizan específicamente una acomodación. Entonces, en lugar de eso, dan la evidencia, la explicación de por qué ciertos apoyos son apropiados. Dependiendo de los resultados, la evaluación va a apoyar las acomodaciones como extendido, reducir el entorno de distracciones, audio, texto. Y lo que una evaluación sea especialmente útil es conecta estos apoyos a documentos y necesidades. Por ejemplo, cómo leer una instrucción o la velocidad, esto afecta el desempeño. En entornos postsecundarios, explicaciones críticas, universidades, programas de entrenamiento utilizan los informes de evaluación para decidir si una solicitud de acomodación es necesaria y razonable. Entonces, en lugar de poner las acomodaciones fuerte con la historia del estudiante, que es esa parte, cómo impacta el desempeño, equilibrio para un estudiante. Cuando las evaluaciones están desactualizadas o incompletas, esa historia es más difícil de contar, cual nos lleva al riesgo de una evaluación inadecuada o desactualizada. Esto no se supone que les alarme, sino realmente explicar por qué es importante planear con anticipación. Cuando las evaluaciones están desactualizadas o no reflejan la necesidad del estudiante plenamente, un posible riesgo es la pérdida de acomodaciones postsecundarias. Incluso cuando el estudiante tiene un historial claro de dislexia, las instituciones quizá no puedan aprobar las acomodaciones sin una documentación adecuada. Sin esos apoyos, los estudiantes pueden tener una mayor batalla, no porque no tengan la habilidad, sino porque no se han abordado las barreras. Otra es que los estudiantes quizá tengan dificultad para explicar sus necesidades de aprendizaje. Nos ayuda a articular no solamente a que tienen dislexia, sino cómo impacta su trabajo y que ayuda. Con el tiempo, esto puede ser oportunidades, bastantes acomodaciones o apoyos o para tener independencia y confianza. Y hablar de riesgo no es solamente para tomar algo que sale mal, sino para resaltar cómo una evaluación reduce en esos riesgos y apoyan una transición más fluida. Incluso para los estudiantes que no planean asistir a la secundaria, estas consideraciones aún son importantes, que va a otra pregunta que muchas veces me hacen en la siguiente lámina.
¿Y qué si mi hijo no planea ir a la universidad? Esa es una pregunta importante, porque las universidades no son lo único, no son necesariamente lo correcto para todos los estudiantes. Las actualizaciones, las evaluaciones colegiales pueden ser importantes para los programas de oficio o para la fuerza laboral. Muchos programas de entrenamiento y certificación pueden requerir documentación para apoyar las acomodaciones como tiempo adicional en los exámenes, formatos alternativas o tecnologías así. En términos de empleo, las evaluaciones pueden ayudar a que los estudiantes entiendan sus derechos y apoyar en la estudia bajo ADA. Le dan el idioma y cómo pueden hacer su trabajo de manera efectiva y cómo ayuda a que los estudiantes y sus fortalezas, sus retos y las estrategias que les van a tener éxito. El plan de transición se trata de preparar a los estudiantes para la independencia, la confianza, independientemente del camino que elijas de la secundaria. Mientras comenzamos a concluir, quiero hablar de cómo las familias y los equipos RPT pueden trabajar en juntos para apoyar el plan. Y cómo las familias en el 504 y los equipos RPT pueden trabajar juntos para apoyar a sus estudiantes mientras se mueven a esa independencia. Las familias, uno de los pasos más importantes es hablar sobre la evaluación por esas reuniones PPT. Las familias no tienen que esperar a que las familias lo mencionen, pero decirlo temprano ayuda a planear de manera proactiva y no reactiva. Planear un tiempo también da tiempo a tomar decisiones bien pensadas en lugar de sentirse apurado por la graduación. Las familias pueden asegurarse que las evaluaciones estén al día, que estén integrando todo y dice cómo el estudiante está funcionando ahora y no hace muchos años. Otro papel clave para las familias es ayudar a que entiendan su propio perfil de aprendizaje. Eso incluye, como hablamos, fortalezas, apoyo, el equipo PPT. Las mejores prácticas hablan de evaluación de necesidades. Y la evaluación debe de enfocarse en el impacto razonable, como los estudiantes se afectan su perfil de lectura, escritura, organización, estamina o completar los impuestos en un entorno de la vida real. Los equipos 504 PPT pueden ayudar alineando los hallazgos de evaluación a metas de transición y de manera intencional ayudan respetuosas. Cuando las familias hablan de papel compartido con las familias y los equipos 504 apoyando el plan de transición, una pregunta común que tiene, ¿cómo se ve eso en una reunión de PPT? Las familias pueden utilizar para guiar esas conversaciones. Esto se supone que sea muy práctico, las familias pueden llevar con ellos a una reunión PPT quizá. En cuanto a las evaluaciones y los planes de transición, las familias muchas veces saben que algo se siente importante, pero no están seguros que esto quizás sea útil para arraigar la conversación en un plan significativo. Eso es una evaluación integral y si todavía refleja cómo su hijo o hija está funcionando ahora. También es importante preguntar si la evaluación todavía será considerada válida después de la graduación, especialmente si su hijo planifica ir a la universidad, un programa de oficio o la fuerza laboral. Las familias también pueden preguntar si la evaluación habla de las áreas que son más relevantes para el niño, como lectura, habilidades de procesamiento y si esas áreas se conectan con inquietudes actuales. Y finalmente es importante preguntar cómo los datos de evaluación se están utilizando para apoyar las metas de transición postsecundarias y la debilidad para protección y acceso. No son preguntas solo colaborativas para asegurarles que se haga a futuro de manera intencional. Ayuda a los estudiantes en sí a entender y explicar su necesidad de aprendizaje que nos lleva a la siguiente lámina. Prometo que ya casi termino y le toca a Jen. Esto no pasa de la noche a la mañana, eso se desarrolla gradualmente y se ve distinto para cada estudiante.
Una de las cosas más útiles que pueden hacer las familias es alentar a que su hijo aprenda sobre sus propias fortalezas y entiendan cómo aprenden mejor. Eso incluye hablar de manera abierta sobre los retos en una manera que fortalezca el espacio. También puede ayudar a los estudiantes a practicar explicando qué apoyos les ayudan a tener éxito, si es tiempo adicional, audio, texto o información presentada de distintas formas. Las evaluaciones actualizadas son un papel importante porque dan un lenguaje claro y neutral que pueden usar los estudiantes. En lugar de adivinar, pueden ver de hallazgos para ver para ver qué funciona y por qué. Los estudiantes son más confiados en otro entorno, ya sea una oficina de discapacidad o programa de entrenamiento o fuerza laboral. Finalmente, la defensoría ayuda a delinear de adultos para entender y abogar por sí mismos. Podemos pasar a la siguiente lámina. Ese es solo un ejemplo de ponerlo en práctica. Es estudiante con dislexia preparándose para la vida secundaria y habla de cómo los datos de evaluación muestran hallazgos claves, pero quiero asegurarme de darle a Jen oportunidad para que ella pueda ver sus láminas. Esto yo puedo compartirlo después. De nuevo, no voy a leer esto, pero asegurándonos que la evaluación actualizada son esenciales para la planificación de transición de cada 6 sistemas postsecundarios y ser proactivo y no reactivo. Perdón, Jen, que tome tanto tiempo. Gracias, Christian y Claire. Me maravillo por la información importante que se comparte esta noche. Y las familias educadoras aquí escuchando. Estoy aprendiendo ahí, escuchando. Van a ver que hay muchos temas que van y esas son las cosas a las que deben prestar atención. Así que si me escuchan hablando de un tema que acaba de compartir Christian, asegúrense de desglosarlo en las notas y en la función de nota de su teléfono, como mencionó Claire hace un rato. Y de tres perspectivas diferentes son importantes para la vida después de la secundaria, para estudiantes con dislexia. Voy a estar hablando de enseñanzas prácticas que pueden utilizar las familias y educadores esta noche, si quieren, mañana en el salón de clase. Son aprendizajes que van a construir habilidades en distintas áreas, pero me enfocaré en dos áreas en particular, habilidades personales y lectura y escritura. Esas habilidades académicas que aplican a ambos. Si el estudiante busca educación postsecundaria o en el lugar de trabajo. Siguiente lámina, por favor. Vamos a ver algunas de estas habilidades personales. La primera son autodefensoría y autoconciencia. La autodefensoría, como mencionó Cristian, es sumamente importante para que los estudiantes que llegan a la escuela con trabajo. Algo que las familias y los educadores pueden practicar para construir esas habilidades. Sus estudiantes saben cómo pedir cosas que necesitan y esto puede ser acercarse al maestro, pedir información sobre una asignación o compartir con alguien cuando se sienten abrumados y necesitan un descanso o necesitan salir o terminar una conversación porque se sienten estresados o ansiosos. Esto también es algo tan práctico como su estudiante sabe cómo programar sus citas médicas, ah, una cita con el dentista, una cita con un abogado. Yo sé que es difícil como padre, yo soy madre de adolescente, yo entiendo, a veces cuando nos acercamos a una tarea, como hacer una cita médica, yo sé, y yo puedo hacer esa llamada con confianza, yo tengo un calendario, yo sé cuándo está disponible mi estudiante y cómo responder a ese texto, confirmando la cita. Eh,
pero para entregárselo al adulto joven. Pero es un gran lugar para dar un paso atrás y darle parte de la responsabilidad a su hijo o hija. Y también están construyendo su habilidad de autodefensoría. Cuando están enviando un correo electrónico, van cogiendo el teléfono para hacer una cita médica. Esa habilidad será transferible a que ellos hagan una cita de tutoría o visiten a su profesor para horarios de oficina y necesitan enviar un mensaje porque están enfermos, no se sienten bien. Así que esas habilidades de autodefensoría que están construyendo ahora son increíblemente importantes, que están haciendo ahora antes de la graduación serán importantes para la vida después de la secundaria. También debajo de autoabogacía puede su estudiante identificar cuando su necesidad no está siendo cubierta. Si un estudiante tiene una carta de acomodación en educación superior y esa acomodación no se le está dando en el salón, puede su estudiante decir, pero un momento, profesor, ¿puedo hablar con usted? Me gustaría hablar de mis acomodaciones. Si tienen una acomodación de tomar un descanso, puede su estudiante resolver problemas, resolver conflictos, saben cuáles son esos próximos pasos porque ya han practicado identificando que sus necesidades no están siendo cubiertas. Como mencionó Cristian, algunas de esas necesidades de apoyo pueden apoyarse y ponerse en evaluaciones actuales. De nuevo, eso es otra razón importante para mostrarle al estudiante sus evaluaciones. Y eso nos lleva al siguiente punto sobre si su estudiante entiende su diagnóstico en un nivel práctico, saben cómo les afecta en el salón de clases. A veces los estudiantes me dicen si vienen de un entorno de salón de clases y a veces las acomodaciones se están dando en el entorno del salón de clases y a veces es difícil que los estudiantes puedan identificar cuando se les está dando un apoyo. Entonces, que los estudiantes vean sus evaluaciones o vean la página de acomodaciones 504 o IP, pueden identificar lo que está ahí y de esos apoyos pueden identificar cuál les está ayudando a tener éxito dentro y fuera del salón. Can, 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 can. Es can, can. Tu responsabilidad de tiempo es una habilidad de vida súper importante para después de la secundaria. Estaba trabajando recientemente con un estudiante, me encanta contar esta historia, y es algo en la noche. Estábamos hablando de la importancia de un calendario. La mayoría de los celulares tienen uno o tres calendarios. Tienen un calendario de Google, tienen uno de Apple o tienen uno de Microsoft Outlook. Y le pregunté al estudiante, ¿usaste un calendario? ¿Tienes uno de teléfono? No. Y conociendo esos calendarios, le dije al estudiante, bueno, chequea de nuevo, mira esas aplicaciones y di, el estudiante le dijo, el calendario, pero estaba en un no, en una can, 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 independiente para manejar sus horarios de manera independiente. Soy culpable. Familias normalmente tienen a alguien que guarda todo. Puede ser un padre, un abuelo, una persona que es excelente con la función ejecutiva, sabe dónde se supone que esté todo el mundo y somos muy buenos orquestando detrás de escena, asegurando que todos llegan a donde tienen que estar. Estoy alentándoles hoy, si ustedes son esa persona en su familia, tienen un estudiante, can- 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 quizá un cónyuge, lo voy a decir, alentar a esas personas a su vida que comiencen a ser responsables de sus propias cosas y eso se hace
por práctica con el manejo del tiempo, la organización y alguna de esas sugerencias. Siguiente, por favor. Algo más que es importante para si el estudiante está buscando educación postsecundaria, una escuela de oficio o un lugar de trabajo. Estas son tres habilidades que se sobreponen. Voy a hablar sobre la tercera y la cuarta. Muchas veces tenemos un ambiente que cuando estamos en la secundaria monitorea nuestro progreso y nos dice si no hemos entregado una asignación, nos dice si el ensayo que está entregando tiene algo mal escrito o no está lo suficientemente claro o no tiene evidencia que apoye el texto. Pero cuando salimos de la secundaria no necesariamente vamos a tener esos marcadores que nos dicen cómo lo estamos haciendo. Parte de eso sale de esa habilidad de autodefensoría. Aliento a los estudiantes que se están en secundaria que programen reuniones con sus maestros, quizá una vez cada 2 meses, solo para ver cómo están y decir cómo me va, cómo está mi escritura, hay algo que yo pueda estar haciendo distinto o mejor. Como eso también es una habilidad que necesitarán los estudiantes el lugar de trabajo, van a poder ir donde un supervisor o donde un jefe y ver cómo estoy con la expectativa o el estándar. Y un tercer punto que quería mencionar aquí es que la tecnología realmente ha hecho parte de la experiencia de universidad y del lugar de trabajo muy, muy distinta de cuando nosotros o algunos de nosotros estábamos en la escuela. Gran parte de esas es abstracto ahora mismo y no es tangible. Muchas veces no nos dan un manual de empleado. Nos dicen, vea este link para que ahí esté el manual, la expectativa. Entonces nuestros estudiantes necesitan tener más habilidades tecnológicas, necesitan poder leer detalles y seguir instrucciones. Y a veces parte de esos detalles pueden ser distintos, difícil para los estudiantes con dislexia. Siguiente, por favor. Como se mencionó Claire anteriormente, la tecnología asistiva realmente será su mejor amigo después de la secundaria. Siguiente. Como pasamos a la parte de académica, pueden comenzar a construirlo ahora y ponerlo en sus salones de clases para preparar a todos los estudiantes de su salón para la vida después de la graduación. Creo que es fantástico para quienes aprenden de manera visual. Yo creo que ver estos videos, hacer que el video pare en cierto punto y hacer preguntas de comprensión. Creo que es fantástico, es excelente para asegurarse que los estudiantes estén enfocados y prestando atención. Sin embargo, cuando los estudiantes hacen la transición a la universidad, ya eso no existe. Muchas veces el estudiante está sorprendido por la gran cantidad de letra pequeñita que tienen que leer en alguno de estos libros de textos. Incluso si un estudiante practica ahora en la secundaria, un artículo de investigación, familiarizarse con la cantidad de información impresa y pensar en ese apoyo, qué tecnología asistiva necesitaría para ayudarles a leer y comprender esa cantidad de información. Hay ciertas habilidades o sugerencias aquí y otras áreas con las que puede ser útil la tecnología asistiva. Puede ser útil para los estudiantes que se les dan PDF para leer y hay ciertas aplicaciones que permiten que los estudiantes tomen esos PDFs y leerlos en voz alta y poder escribir ahí. Pensar en la aplicación de tomar notas, no hay una en particular, de nuevo hay muchas. Pensar en grabar software de grabación, muchas universidades, no todas, pero muchos se les permite utilizar software donde pueden grabar la clase y aplicación transcribe, la convierte en palabras. Y algunas aplicaciones también toman esa transcripción y crean preguntas de quiz o para practicar. Y para los estudiantes que buscan cursos quizá en un campo STEM donde tienen que investigar mucho, hay muchas herramientas organizativas que crean
citas y todos los detalles, el periodo, los puntos y comas que pueden ser complicados, hay muy buena tecnología que puede asistir con eso. En la parte de abajo van a ver capturar detalles, lectura que es muy importante. Y por último, aliento a que los estudiantes resuman conversaciones importantes que tienen con los maestros o con la Oficina de Recursos Humanos y que practiquen resumir esas conversaciones en un correo electrónico. O incluso se pueden llevar un dispositivo de tecnología asistiva a esa conversación. Y finalmente, la importancia de las acomodaciones, practicar, pedirlas ahora en la secundaria, sentirse cómodos pidiendo las acomodaciones. No ver las acomodaciones como una debilidad, sino como una herramienta que puede ayudarle a hacer lo mejor que puedan y lo más exitoso. De nuevo, mostrarle documentación a los estudiantes y que se familiaricen con la documentación, porque como mencionaron Laura y Kristen, sus estudiantes van a ser quienes impulsen principalmente esas evaluaciones y esa documentación para educación superior y en la fuerza laboral. Esa es mi parte de la presentación. Muchísimas gracias. Creo que habrá tiempo para preguntas y respuestas. Quería saber si ya podía hablar un poquito de la diferencia entre cómo un estudiante recibe una acomodación en la secundaria versus a cómo recibe la acomodación en la universidad. Alguna parte de las familias están familiarizados y cómo se registran a los servicios de discapacidad. Claro que sí, muy buena pregunta. Yo diría que el momento para empezar a hacer eso para educación superior es cuando el estudiante ha depositado, cuando dice, sí, esa es la escuela que yo elijo, decido ir a la universidad y yo oficialmente soy estudiante universitario. Para algunos estudiantes ocurre para el 1 de mayo. Cuando hacen un depósito, el tribunal los reconoce como uno de sus estudiantes y oficialmente le dan un correo electrónico y es cuando recomiendo que contacte al estudiante, contactar a la oficina de discapacidad y eso lo hacen yendo a la página web de la escuela y se van a la parte superior de la barra de búsqueda, yo escribiría acomodación. Eso presenta el primer resultado y tengan en cuenta que le llama distintas cosas a la oficina. Es un lenguaje bastante estándar y la oficina quizás se llama oficina de discapacidad o de apoyo estudiantil, la oficina de accesibilidad. Cuando van a esa página web, hay un formulario que llena el estudiante primero. Me gustaría solicitar acomodaciones. Típicamente hay algunas preguntas ahí y lo mencionaremos en la presentación y cómo les impacta dentro y fuera del salón, al igual que acomodaciones que puedan ser de utilidad o han sido de utilidad en el pasado. Paso 2. El estudiante someterá documentación, muchas de las cosas que Kristen menciona en su presentación. Paso 3. El estudiante tendrá una breve conversación como un miembro del equipo de oficina de discapacidad. Y es porque el proceso es multifacético. Algunos padres les preocupan a mi estudiante realmente no habla bien, no se presenta muy bien. Me da un poquito de nervio que no pueda defenderse. El primer formulario que se llena para tener una decisión integral, el último paso es que le va a dar a los estudiantes una carta de acomodación. Esta carta de acomodación es el documento guía en la educación superior y es responsabilidad de su estudiante compartir esa carta de acomodación con sus profesores. Gracias. Hablan mucho de entrada a la universidad de discapacidad.
Es muy importante que esa documentación, como todo el mundo ha mencionado, pero también tener la carta del doctor para establecer esa discapacidad. Cuando están saliendo de la secundaria, aunque los 504 y los IP no se transfieren, van a ver eso. Hace todas las acomodaciones que se les puede ocurrir en esas páginas. Hay lo que se llama un resumen de desempeño que habla de los estudiantes y a veces va a la universidad o las distintas agencias. Se asegura que esas acomodaciones estén ahí en un documento vivo. Yo trabajé con los estudiantes que estaban en una secundaria técnica y la oficina de discapacidad mencionó un par de acomodaciones, pero no estaba utilizando necesariamente la secundaria porque esos apoyos estaban integrados. Era extremadamente importante obtener eso en la documentación y en la IP. La escuela realmente lo hizo y fue de mucha utilidad. Cuando hablamos de lo que es la discapacidad, sobre lo que realmente necesitan para apoyar como estudiantes. De nuevo, padres, tenemos que dar un paso atrás porque van a hablar con el estudiante, no con los padres, lo cual es difícil a veces.